Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. En la esquina del parque. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar en sintonía de su programa En la esquina del parque con su servidor y amigo Fernando Fait en este sábado 11 de septiembre del 2021, nuestro programa 1637. Este día, este 11 de septiembre, es el 254º día del año. Completamos 254 días al ser la medianoche y nos restarán 111 días para decirle adiós a este 2021. Gracias a quienes nos acompañan por el Facebook Live en la esquina del parque, Facebook Live de Antena 6 y toda la plataforma de Antena 6. Cada vez más cerca de la celebración del bicentenario de nuestra independencia, próximo miércoles 15 de septiembre. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de la celebración del bicentenario de la independencia? Hoy tenemos un invitado de lujo. Hace un año lo tuvimos y hoy agradecemos a Dios y a nuestro invitado, don Vladimir de la Cruz de Lemos, historiador, quien en algunos minutos va a entrar a conversar con nosotros sobre qué podemos esperar de esta celebración, cómo habrá sido hace 100 años ese proceso. ¿Es el 15 de septiembre o es el 29 de octubre? Bueno, de eso y mucho más vamos a conversar en esta tarde de sábado 11 de septiembre. Así que acompáñenos, quédese ahí con el cafecito, con el chocolatito, en casa, dentro o fuera del país, disfrutando de nuestro programa del día de hoy. Vamos a nuestra sección en un día como hoy e inmediatamente, cuando regresemos de nuestro corte comercial, como cada año en su programa En la esquina del parque, también tenemos signos patrios. Y aunque no es 15 de septiembre, hoy vamos a poder recordar, entonar y, ¿por qué no?, cada uno en sus hogares donde nos estén acompañando, cantar el himno al 15 de septiembre. Así que nuestra sección en un día como hoy, corte comercial, himno al 15 de septiembre, y regresamos con don Vladimir de la Cruz de Lemos, nuestro invitado del día de hoy. En la esquina del parque. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. En la esquina del parque, en un día como hoy, 11 de septiembre de 1834. Braulio Carrillo Colima asume la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. 11 de septiembre de 1848. Se dispone que todos los 15 de septiembre sean feriados y se celebren con gran solemnidad. 11 de septiembre de 1888. Muere en Asunción del Paraguay Domingo Faustino Sarmiento, político y escritor argentino, primer presidente civil de la República, 1868-1874, y una de las personalidades suramericanas más ilustres del siglo XIX. Su principal vocación, la enseñanza. En su honor, en 1943, 55 años después de su muerte, la Conferencia Interamericana de Educación, integrada por educadores de toda América, reunida en Panamá, establecerá el 11 de septiembre como el Día del Maestro en todo el continente latinoamericano. 11 de septiembre de 1917. Nace en Sarrat, Filipinas, el que será dictador de su país, Ferdinand Marcos. En 1965 resultará elegido presidente, pero modificará la Constitución y asumirá poderes dictatoriales. Tras las fraudulentas elecciones de 1986, tendrá que abandonar su país ante la presión popular.
El 28 de septiembre de 1989 morirá a los 72 años en su exilio dorado en Hawái. 11 de septiembre de 1971 fallece en Moscú, en la antigua URSS, el que fue máximo dirigente de la Unión Soviética entre 1953 y 1964, Nikita Sergeyevich Khrushchev, que depuró los excesos cometidos por Stalin y acercó posturas con el occidente capitalista. 11 de septiembre de 1973, en Chile, el general Augusto Pinochet depone de forma violenta a la democracia y al presidente constitucional Salvador Allende, que fue el primer líder marxista libremente elegido en las urnas en el continente americano. Se suicida cuando no ve salida. Allende dirigió un socialismo democrático, gobernando por medio de las elecciones libres y respetando la ley, redistribuyó la tierra y, para disgusto de los Estados Unidos, nacionalizó los grandes negocios en manos extranjeras. La CIA, Agencia Central de Inteligencia Americana, consolidó una feroz oposición a Allende, fundando grupos en secreto, y su mano se encuentra detrás del cruento golpe de Estado. Y en un día como hoy, hace 20 años, el 11 de septiembre de 2001, el terrorismo más bárbaro y descarado sacude el corazón de Occidente. Las Torres Gemelas de Nueva York, Estados Unidos, son reducidas a escombros al impactar 2 aviones de línea previamente secuestrados. El Pentágono también resulta seriamente dañado por un tercer avión secuestrado. Un cuarto avión se estrella en Pensilvania tras amotinarse sus pasajeros contra los secuestradores. Es el peor ataque sufrido por los Estados Unidos en sus más de 200 años de historia. El resultado, 2.997 muertos y desaparecidos. El terrorismo islamista está detrás de la acción. Y la respuesta se materializará en una guerra en Afganistán. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. En la esquina. Antes creía que mejor yo no me meto. En mi familia aprendí que la forma de corregir a las hijas y los hijos es una decisión solo de las personas adultas que les crían. Ahora creo que todas y todos cuidamos. Los golpes y los gritos no educan, dañan. Es responsabilidad de todas las personas adultas velar porque todas las niñas y los niños crezcan sin violencia. Las niñas y los niños son personas. Las niñas y los niños se educan desde el respeto. Golpear y humillar no es educar. Conoce más en zonalibredecastigofísico.com. ¿Sabías que somos la primera universidad en impartir la maestría de Dirección de Empresas MBA en Costa Rica? Eleva tu currículum y experiencia laboral con maestrías en Dirección de Empresas con énfasis en banca y finanzas, mercadeo, capital humano y negocios internacionales. Somos líderes en constante innovación y transformación en ámbitos como la sostenibilidad, la calidad educativa y la alta tecnología. Visítanos en Torre Mercedes, Paseo Colón, piso 11. Juntos podemos. Educación con propósito. Somos Universidad Fundepost de Costa Rica. En la esquina del parque nos interesan sus comentarios, invitaciones a sus comunidades para hacer el programa y propuestas de temas. Escríbanos al WhatsApp 8717-2424 o al correo electrónico info@enlaesquinadelparque.com. Respetar las medidas contra la COVID-19 es mi responsabilidad, porque luego voy a mi casa con mi familia. Yo tuve COVID, estuve internado 15 días, vi personas morir de lo que yo tenía, y eso no lo quiero para mi familia, ni para mis compañeros. Por eso uso mascarilla, mantengo la distancia, y me lavo las manos constantemente, y así los protejo a ellos. Desde 1821,
En Costa Rica, la libertad y el bienestar van de la mano. Por eso en Popular Pensiones trabajamos todos los días para que usted pueda tener un futuro libre y de la mano con sus sueños. Un futuro libre de preocupaciones y de la mano del emprendimiento en cualquier momento. Libre para sonreír y de la mano de sus seres más queridos. Pero sobre todo, un futuro libre y de la mano del corazón de todo Costa Rica. Hoy no solo queremos conmemorar los 200 años de libertad que hemos vivido, también queremos celebrar todos los años que están por venir llenos de bienestar. Desde hace más de 20 años, estamos hombro con hombro siendo parte del futuro de una Costa Rica libre. Popular Pensiones, conmemoramos 200 años de paz, libertad y sobre todo, bienestar a futuro. En la esquina del parque. Vamos con nuestro himno al 15 de septiembre. En la esquina del parque. 3 de la tarde con 14 minutos. ¿Cuántos recuerdos nos trae el himno patriótico al 15 de septiembre? Cuánta emoción en nuestra época de escuela y colegial. Cuánta alegría debe de traernos en el marco del bicentenario de nuestra independencia. Pero más alegría nos da que sea el preámbulo para poder recibir a un buen amigo de este programa, a un gran costarricense,
a un ilustre historiador como es don Vladimir de la Cruz de Lemus, a quien le agradecemos por acompañarnos en esta tarde de sábado de 11 de septiembre de 2021, 4 días antes del 15 de septiembre, que como ustedes y yo conocemos, no se estará celebrando el propio 15 como feriado, sino este lunes 13. Pero bueno, de eso y algunas cosas más vamos a estar conversando con don Vladimir de la Cruz, que creo que ya lo tenemos por ahí a don Vladimir. Don Vladimir, buenas tardes, qué gusto saludarlo. Igualmente, Fernando, qué gusto nuevamente estar en su programa y con usted, aquí con el grupo de seguidores, la gran cantidad de seguidores que tiene su programa. Muchas gracias, don Vladimir. Sin duda alguna, para iniciar tenemos que ubicarnos en el 15 de septiembre de 1821, que a lo largo de la historia, don Vladimir, se nos ha vendido como la independencia de Centroamérica, pero lo que se da es un acontecimiento ese 15 después de días previos en Ciudad de Guatemala. Pero qué mejor que usted nos pueda recordar esa construcción de 1821 para ir después viniendo a 1921, hace 100 años, y hoy, 200 años después, en todo este proceso de construcción de una identidad nacional como país y en una región como Centroamérica, don Vladimir. Primero, digamos que es inapropiado cambiar la fecha de la celebración, que la fecha del 15 de septiembre debe hacerse el 15 y no otro día. Ni si el día 15 es feriado, tampoco se debe anticipar 13, por decirlo de esa manera. Eso no es correcto, eso es inapropiado, eso no es costarricense, eso no contribuye a forjar identidad, a fortalecer la identidad nacional, a desarrollar un sentido fuerte de la historia patria. Eso ha correspondido nada más a intereses mercantiles para ver cómo se extienden fines de semana para aprovecharlos comercialmente en cualquier campo, menos en un sentido patriótico. Porque cuando usted mete un fin de semana de 3 días, metiendo un día como el 15 de septiembre, en un día que no es, digamos, el de la celebración, nada más se hace para el feriado, lo que está haciendo es promoviendo más incultura, esa es la verdad. Y tampoco no se han dicho los datos correctos de cuánta gente sale a turistear aprovechando esos días, porque también la situación económica no está para tanto. Pero en los días que son de exaltación de los valores patrios no tienen por qué trasladarse. Usted, Fernando, no se imagina que el 14 de julio en Francia se les ocurra pasarlo a un fin de semana o a un adelanto de semana para alargar 3 días de vacacionar. O el 4 de julio en Estados Unidos que se les ocurra también trasladarlo a otro día para festejar y para tener ahí un sándwich de días. O el 25 de mayo en Argentina para celebrar la fecha también de su independencia, la Revolución de Mayo, o el 5 de julio en Venezuela, y así le podría seguir citando fechas de independencia. Eso es antipatriótico. Eso lo que demuestra es que la clase política nuestra es una clase política ignorante, que está al servicio de intereses menos de los intereses de fortalecer la conciencia patriótica, la identidad nacional, el estudio por los temas nacionales. Sinceramente, yo protesto por eso. Me parece que hay fechas que no se pueden mover, se deben celebrar en el día que corresponden. Esto para empezar, no sé si le meto un golpe al programa, pero me parece que es por ahí donde deberíamos empezar, porque eso es vergonzoso de gobernantes y de autoridades públicas. Comparto con usted totalmente, y no hay mejor forma que empezar que hoy, que nos corresponde a nosotros recordar la fecha patria del 15 días antes, porque nuestro programa son los sábados, pero eso no significa que uno deja de celebrar como tendría que ser el 15 de septiembre. Y en eso comparto a plenitud. Es una desfachatez que a partir del consumismo y de un tema material dejemos de lado una fecha tan importante. Recordemos, don Vladimir, los 150 años de la gesta de 1856, sin ruido, sin mayor cosa, como si hubiera sido
nada más algún acontecimiento que vivieron un grupo de costarricenses en 1856. No, no, no. Yo no creo que al final, como en lo personal, uno debe revisar cada año, celebrar, recordar. Lo vive el día en que recuerden que nació. No lo vive ni 3 días después, ni 3 días antes. No, no. Lo vive el día en que tuvo la dicha de nacer. Pues igual la patria, comparto con usted, insisto plenamente, era el 15 de septiembre, cuando teníamos que haber explotado de emoción, de sentirnos felices, de repensarnos, de ver qué somos, qué hemos sido y qué podemos ser. No el 13 de septiembre, dándolo libre, y el 15 todo el mundo trabajando como si nada, sin vivir, como el 1 de diciembre, que este año deberíamos estar celebrándolo si queremos hacerlo como la abolición del ejército, y tampoco lo hacemos el 29 de septiembre con el feriado por hacer otro fin de semana largo. No, sin duda alguna, eso es alzar la voz, y hoy este programa, con una voz tan autorizada como la suya, es desde el inicio poder plasmar nuestro malestar, porque no todos los días, ni todas las generaciones tenemos el privilegio de vivir el bicentenario de nuestra independencia, don Vladimir. La fecha es la fecha, esa es la verdad. El 15 de septiembre es el 15. No es el 13, ni el 17, ni el 20, es el 15. El 11 de abril es el 11 de abril. El 1 de mayo es el 1 de mayo. El 1 de mayo es feriado porque así se estableció por la rendición de William Walker. A eso se suma hoy el 1 de mayo como Día Internacional del Trabajo. Pero entendamos las fechas. Y esas son las fechas que tienen que celebrarse en fecha fija, no en fecha movible. Eso es como cuando celebrábamos el 20 de marzo. Exactamente. Como cuando celebrábamos el 20 de marzo de la batalla de Santa Rosa. El 20 de marzo, Fernando, qué dicha que lo trae usted a colación, se ha dejado de celebrar. Porque esa es la fecha que más debería celebrarse de la campaña nacional. ¿Por qué? Porque es el día en que sacamos y derrotamos a los filibusteros en suelo costarricense. Los derrotamos en Hacienda de Santa Rosa, allá en Guanacaste, en una batalla heroica que duró entre 11 y 13 minutos. Hay una discusión si 11 o 13, no tiene importancia. En menos de 13 minutos los hayamos derrotado. Los perseguimos por todo el lado en la zona norte. Agarramos 26 filibusteros que fueron fusilados en Liberia y sacamos a los filibusteros del territorio nacional. Todavía se dio la batalla de Sardinal el 10 de abril y el 11 los estábamos derrotando también en Rivas. El 20 de marzo es una fecha gloriosa, heroica, que debería tener una gran pompa porque es el recuerdo y la celebración del triunfo de nuestro ejército al frente con esos extraordinarios costarricenses que lo llevaban al frente, el presidente Juan Rafael Mora, que estaba ahí en Liberia, su hermano el general Joaquín, el general Cañas, Máximo Blanco, Lorenzo Salazar, que en esa época son grandes generales del ejército, nuestros grandes combatientes, y que se derrota a los filibusteros norteamericanos en Costa Rica. Porque a veces se recuerda así una lucha contra los filibusteros que parecen de la luna. No les ponen el adjetivo que corresponde. Pareciera que aquí la clase política tiene como vergüenza de haber derrotado a los norteamericanos. Entonces no dicen que es a los filibusteros norteamericanos. No, ya esa carajada ya casi ni se menciona. Y tampoco se celebra el 20 de marzo. Eso es vergonzoso en este país. Esa es la fecha más importante en teoría y en la práctica porque se sacaron del territorio nacional. 11 de abril los derrotamos en Nicaragua. No lo sacamos todavía de Nicaragua en ese momento porque se nos vino la peste del cólera. Tuvimos que regresar y después volver a Nicaragua, que con ayuda de los ejércitos centroamericanos continuamos hasta que el 1 de mayo de 1857 William Walker se rindió y salió de Centroamérica. Para intentar volver en 1860, que lo capturaron en Honduras, porque ahí también se mezclaron los intereses británicos para agarrarlo e impedir que se desarrollara, por el peligro que significaba también para Honduras y para la mosquitia británica, y entonces ahí lo fusilaron. Y ahí se acabó William Walker. Físicamente otros problemas derivaron de eso, pero eso es así. El 20 de marzo es otra fecha gloriosa que debemos reivindicar.
usted y yo, Don por lo que Vladimir, usted acaba de que decir, lo celebramos especialmente, en escuelas. que especialmente tengo yo gratos recuerdos de don Rodrigo Carazo Odio como presidente de la República, visitando la Hacienda Santa Rosa cada 20 de marzo a hacer un acto oficial. Era la máxima autoridad del país, reconociendo y recordando, como usted bien lo dice, esa gesta heroica. Después lo quitamos en un cúmulo de feriados y ahora, como usted bien lo plantea, en el olvido, si acaso en algunas escuelas o colegios, y todos vamos dejando. Eso es parte también de los 200 años de vida independiente, de hacer un recuento de todos esos momentos en que como costarricenses hemos defendido al país y que simplemente creemos que es venir el 15 a hacer una celebración y juego de pólvora y actividades culturales. No, es todo un proceso de saber cómo llegamos a esa vida independiente desde aquel 15 de septiembre de 1821 en Ciudad de Guatemala, don Vladimir. Con más razón, porque incluso la guerra de 1856 fue una afirmación de la independencia. Fue no solo la defensa, sino una afirmación de la independencia y también una afirmación de la lucha contra la esclavitud que querían imponernos. William Walker ya había establecido la esclavitud en Nicaragua en 1855. Es más, si hace un poquito de memoria, que no es muy difícil de hacerla, Fernando, 26, ahora con motivo de la anexión de Guanacaste, el periódico La Nación hizo un reportaje interesante donde sacó un mapa de Nicaragua, donde ese mapa se proyectaba hasta todo Guanacaste, inclusive toda la península de Nicoya, y desde la desembocadura del río San Juan de la desembocadura del río Tempisque hasta la desembocadura del río San Juan, una línea recta, y todo eso lo ponían como si fuera territorio de Nicaragua. Y arriba decía presidente, creo que era Rivas, el de Nicaragua, y a la par decía William Walker, general. Era el mapa de proyección que los nicaragüenses y William Walker ya querían, digamos, dominar esa zona. Y se traían prácticamente toda la península, todo el Guanacaste y más abajo todavía hasta arriba. Bueno, eso era real, ese es un mapa de 1855. Bueno, aquí lo publicaron con motivo de la anexión, sin ponerle atención a que ahí estaba la firmita de William Walker. Es decir, no estábamos jugando, esto no era una cosa de chumicos, era una cosa muy seria. Por eso el presidente Mora, desde finales del 55, en diciembre, ya está convocando al pueblo a prepararse, y el obispo de Costa Rica también, porque adelantemos algo de la conversación de hoy. El obispo de Costa Rica se nombra con motivo de las relaciones diplomáticas que se establecen entre Costa Rica y el Vaticano allá por 1852 con el concordato. Y el triunfo de ese concordato, para decirlo de esa manera, es que a Costa Rica se le da la diócesis de Costa Rica, porque hasta ese momento dependíamos de la diócesis de Nicaragua, y se nos nombra el primer obispo, que fue el doctor Anselmo Llorente y Lafuente, que también se sumó contra los filibusteros, y al ejército del 56 marcharon casi 10 sacerdotes encabezados por un hombre brillante que fue el padre Francisco Calvo. Y ese acto de la diócesis de Costa Rica nos dio otra independencia, la independencia religiosa de León. Ahí se la dejo. Sí, de la iglesia de León de Nicaragua. Y lo que usted dice, don Vladimir, ahora que estaba sumando de 1821 a 1856, 35 años era lo que teníamos de vida independiente, incipiente, construyendo una identidad, y lo que teníamos era que repeler todos aquellos que nos querían meter o en todo Centroamérica, o en este caso como William Walker, como usted muy claramente, como siempre, nos educa cada vez que está en el programa, de esos acontecimientos. Y tristemente no los concatenamos, o los medios no nos lo venden así, y lo vemos como hechos aislados. Y hoy por lo menos a mí me deja una lección de la verdad de cómo reafirmamos 35 años después nuestra independencia con esa gesta de 1856. No se puede pensar en 1821 sin pasar por 1856
para hablar de independencia de nuestro país, plena y verdadera. Así es, ahora devolvámonos al origen que usted quería, 1821. Pero anticipémonos todavía un poquillo más, si le parece. Claro que sí. La lucha contra el régimen colonial se había iniciado prácticamente a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Y al principio eran como manifestaciones que se le exigían a la corona española de apertura comercial de los grupos productores del continente, porque España venía en una situación dramática y difícil en sus relaciones europeas, había empezado ya a perder el hegemonismo que tenía, había sido sobrepasado por Inglaterra en su capacidad naviera, en fin, había una gran cantidad de contradicciones, empezaban a volcarse los intereses de los otros países o estados europeos sobre América, empezaron a llegar a Inglaterra, a meterse ahí en la zona sur, en Sudamérica, alemanes y todo el mundo, los franceses en el Caribe, holandeses también en el Caribe, todo el mundo estaba metiéndose por todo lado, los portugueses ya tenían Brasil, en fin, había una situación ahí y España se opone al libre comercio, libertad de comercio de los productores locales con esos estados sin dejar de ser colonia española. Obviamente España se opone, entonces, ¿qué le queda a los productores, entre otras cosas? Y ahí empezar a luchar por su propia independencia para poder tomar decisiones propias. Y esa es una de las causas que contribuye a la independencia de América. En Centroamérica eso también se produjo, porque en Centroamérica, en Guatemala, que era la capitanía, donde estaba asentada la jefatura de la capitanía del reino, ahí había prensa ya escrita y habían periódicos que venían planteando de diversas maneras el ideario liberal. Ahí se publicaban asuntos relacionados con Adam Smith, con David Ricardo, con Quesnay, que era el ministro de la Francia imperial y revolucionaria. Entonces, ahí ya había un desarrollo de ideas liberales muy importantes. Ahí había universidad, había una transmisión de valores significativos en ese sentido. Y entonces, por ahí estaba ya agitándose todo el ambiente. Algo de eso nos llegaba a nosotros muy indirectamente y muy débilmente, pero nos llegaba. 1804 hay un costarricense llamado Pablo Alvarado Bonilla, que es educador ahí en Cartago. A este joven se le ocurre ir a estudiar medicina a Guatemala. Y en 1808, oiga la coincidencia, un 15 de septiembre también, publica él unas hojas y unos artículos contra el régimen colonial, y eso lo lleva a la cárcel en Guatemala y lo mete a él a decir él mismo que él fue el primer detenido en toda la región en la lucha por la independencia de esta zona. Un patriota costarricense, Pablo Alvarado, que hay que reivindicar y que hay que considerar como nuestro gran prócer de la independencia, porque no es solo el hecho aislado del 15 de septiembre de 1808, es que desde ese momento hasta 1821 está entre la cárcel y la libertad, entre la cárcel y la escuela de medicina, y dura casi 14 años para graduarse médico porque estaba en la lucha política. Se gradúa de médico también y va a ser importante médico incluso aquí en Costa Rica. Pero en los días de la independencia, Pablo va a estar metido ahí en Guatemala. Y cuando se proclama la independencia de Guatemala, cuando mandan el acta para Centroamérica y llega a Costa Rica, con esa acta que llega a Costa Rica también llegan documentos y cartas de don Pablo Alvarado incitando a los costarricenses a pronunciarse sobre la independencia. Bueno, dejémoslo ahí ahorita. De 1808 a 1821 vamos a tener en 1810 el famoso grito de Dolores allá en México, donde los padres Morelos e Hidalgo juegan un papel extraordinario, levantándose también contra el colonialismo español ahí, y son fusilados ellos dos, poco tiempo después, uno primero y otro después, son fusilados, y alrededor de esos 150 sacerdotes en México de distinta manera participan del proceso revolucionario independentista. ¿Y a qué se debe eso también? Ahora volvámonos a 1808. 1808, Napoleón, el emperador ahora, Napoleón republicano,
¿ah? No era monárquico, era el resultado de la lucha antimonárquica que le había costado la cabeza a los reyes franceses, que había impulsado la gran revolución francesa de 1789 y que en su evolución termina Napoleón llegando a ser jefe de Francia y terminando proclamándose el mismo emperador republicano. Entendamos eso, porque él quiere llevar en punta de lanza por toda Europa su republicanismo, incluso llevarlo hasta Rusia, hasta 1812, cuando fue derrotado en la batalla de Borodino, a 40 kilómetros de Moscú, y de ahí empieza a retroceder Napoleón del 14 en adelante hasta regresar otra vez a España, a España, y pasa por España y sale de España. Pero entre 1808 y 1814, Napoleón se impone en España, destituye al rey, hace una constitución que se llama la Constitución de Bayona, porque está hecha en un pueblito que es Bayona, y en esa constitución incluso establece la religión católica como religión del Estado, seguramente para ganarse a los españoles. Al final, frente a la ocupación francesa de España, ¿qué se produce? Hay una insurrección del pueblo español contra los franceses, una protesta contra los franceses, se constituyen juntas importantes, eran órganos de dirección política de oposición a la ocupación francesa. La junta incluso se tiene que trasladar ahí en las ciudades españolas, llega a Cádiz para enfrentar la Constitución de Bayona, convocan justamente a las Cortes de Cádiz con representación de delegados de América, y ahí mandamos nosotros al padre Florencio del Castillo. También había sido electo otro extraordinario sacerdote, Juan de los Santos Madrid, que no fue, pero Florencio del Castillo sí asiste y juega un papel muy importante en las Cortes de Cádiz. Se pronuncia por la abolición de la esclavitud, en fin, preside las Cortes, preside varias comisiones de las Cortes. Un hombre extraordinario. Ha sido bien rescatada su figura con unos estudios que ha hecho un sacerdote joven, Manuel Benavides. Pero ahí están dos tomos de él, uno relacionado con ese sacerdote y el otro con el sacerdote Florencio del Castillo, que termina viviendo en México y falleciendo. Bueno, ese es el punto ahí, las Cortes de Cádiz. Pero la protesta contra la ocupación española pasa por desarrollar un movimiento que habla contra la ocupación francesa en España, por la independencia de España de los franceses, por la libertad de España de los franceses, por la soberanía de España ante la opresión francesa. La Iglesia Católica de España, que era la Iglesia de los Reyes, también llama a los sacerdotes a protestar contra eso, y siendo la jefatura de toda la Iglesia del continente, también eso llega al continente. Y aquí en el continente se hacen juntas, igual que en España, no en todas partes, pero en algunos lugares sí, y algunas muy importantes, movimientos en favor del rey, aquí los hubo, y en Costa Rica también movilizamos en época de la gobernación de Costa Rica, cuando éramos todavía colonia, tropas nuestras para ir a defender al rey ahí en Centroamérica, y eso le dio a Cartago el título de muy noble y leal ciudad, con la monarquía, ¿eh? Bueno, esa era la época. Pero entonces esas razones que se están dando en la lucha por la independencia, por la libertad, contra la ocupación francesa de España, ¿acaso no eran las mismas en América? Contra la ocupación española, por la libertad de América, por la independencia de América, por la soberanía de América. Por supuesto que era la misma, era el mismo contenido. Y aquí ya venían desarrollándose movimientos en Sudamérica de esa naturaleza, de manera que esa lucha contra los franceses fortaleció mucho también la lucha americana. Ya se había independizado Haití en 1804, una revolución de negros muy significativa que no produjo la abolición de la esclavitud en todas las colonias francesas, ¿verdad? Pero fue importante. Y la ocupación francesa de España tampoco nos hizo a nosotros franceses por 6 años, que digamos que destituido el rey, gobernando Napoleón o los Napoleones, los Bonaparte,
en España hubieran dicho, ahora los territorios de América son nuestros y nos imponen durante 6 años una especie de gobierno imperial francés. Eso no sucedió, bueno, pero sí tuvo esa otra repercusión. Y entonces aquí eso se desarrolla. Entre 1811 y 1821 en Centroamérica hubo protestas antiespañolistas, movimientos antiespañolistas, movimientos inconformistas que no estaban conformes con la dominación española, entre ellos en Costa Rica, contra los llamados estancos y estanquillos, que eran instituciones de administración colonial. Bueno, esas fueron protestas que hubo aquí. En Centroamérica algunas tuvieron un carácter militar. No hubo necesidad en Costa Rica de desarrollar un ejército anticolonial. Primero, éramos la parte más alejada de todo el virreinato. Nosotros formábamos parte del virreinato. Era todo México, todo Guatemala, Centroamérica, todo hasta nosotros. Y de México el virreinato llegó a proyectarse sobre una parte grande de los Estados Unidos actuales, se proyectó sobre otra parte de Canadá y se proyectó por el Pacífico hasta las Filipinas y hasta lo que es hoy la isla de Taiwán o la República Nacionalista China, la que no es la comunista, que es una islilla ahí chiquitilla, que los españoles llamaron Formosa, que quería decir hermosa. Bueno, ese era el virreinato más gigantesco que había de todos los territorios en manos del rey de España, porque después estaba el virreinato de Nueva Granada, el de Colombia y Venezuela y ellos, después el de Perú y el del Río de la Plata abajo, en Argentina y Uruguay. Pero ese virreinato, nosotros éramos la colita de ese virreinato y ese monstruo gigantesco de territorios que había ahí para arriba. Y el virrey era un hombre poderosísimo. Entonces, las tropas se concentran donde están las autoridades principales. Y en ese sentido, frente a esas autoridades principales había que tener ejércitos. En Costa Rica las autoridades coloniales tenían milicias que eran débiles en el buen sentido de la palabra, no había necesidad de un ejército interno, aunque el último gobernador se conocía mucho por sus formas represivas, autoritarias, despóticas, tiránicas, de la forma como gobernaba. Y así lo tratan después de que se declara la independencia. En los documentos se refieren a ese gobernador como un opresor, que es interesante porque ese carácter de opresor que le dicen al gobernador califica también el carácter de opresión que tenía la dominación española en todo el continente y en Costa Rica también. Bueno, entonces ahí tenemos esa particular situación. Y la Iglesia, al proyectarse también en la lucha contra los franceses, proyecta en el continente las mismas inquietudes, y en el continente hay curas a favor, obviamente, del rey de España y en contra de los franceses, y al mismo tiempo van a haber curas que en esa misma dimensión se colocan en la lucha por la independencia de las colonias americanas, de las nuestras, de las colonias hispanoamericanas, contra la opresión española, y habrá otros curas que también se colocan del lado de los monarcas, ¿verdad? Porque así son los eventos sociales y los eventos políticos. Hay gente que se cuadra con unos y con otros. Iglesia igual dividida a favor y en contra de la independencia, y en ese sentido es que tenemos sacerdotes participando en el proceso de la independencia. No es casual, Fernando, que en el acta de independencia hay varios sacerdotes y algunos brillantes, como Juan de los Santos Madrid y Alvarado, que es hermano de nuestro prócer, el ciudadano Pablo Alvarado. Entonces hay una relación importante. ¿Por qué habían sacerdotes firmando el acta de la independencia? Primero, porque eran gente culta, gente que sabía leer y escribir. En esa época era casi una exigencia para poder ocupar puestos altos. Y segundo, porque estaban a favor de la independencia. Si esos sacerdotes no hubieran estado a favor de la independencia, no firman el acta de la independencia. Pero no solo no firman el acta de independencia, tampoco hubieran participado de los primeros gobiernos que se instalan en el país, que fueron juntas de gobierno. Eran gobiernos que eran un consejo de gobierno, un grupo de gente gobernando. La primera junta de legados, ahí hubo sacerdotes, y las segundas, las juntas superiores gubernativas, hubo sacerdotes. Y presidieron en 2 ocasiones las juntas. Es decir, eran los presidentes nada menos que del poder
que había nacido al momento de la independencia, cuando se declaró en Costa Rica, y presidieron las juntas, después dejaron esos puestos, pero eran sacerdotes que al frente del gobierno inicial que se estaba formando, que estaba arrancando en Costa Rica, estaban ahí dando la cara por la independencia, tratando de empujar los primeros pasos del país. Esto es muy importante entenderlo de esa manera, porque si no cuesta mucho, no cuesta, señor. Y es relevante eso que usted nos dice, porque hoy a veces hacemos análisis del pasado a la luz de hoy, y entonces quienes tienen conductas anticlericales o no quieren saber de la iglesia dicen, y lo que usted planteaba, ¿y por qué participaban? Es que eran los educados, los estudiosos, los que conocían, los preparados. Hay que ubicarnos en esa época de estos países de nuestra región. Ahora usted me generaba un dato importante de lo que significaba una universidad como la de San Carlos de Guatemala o la de León de Nicaragua, que tenían mucho tiempo de existir y que preparaban a la gente culta, hay que decirlo, de aquella época. La Casa de Enseñanza de Santo Tomás en 1814 en Costa Rica también. Así es, y eso marca también de que el acceso a esa educación era de muy pocos, y especialmente de una clase o económica o quienes tenían estudios religiosos, quienes eran los sacerdotes, que tenían esa oportunidad de formarse, y por eso su participación, más que una participación clerical, como muchas veces la quieren ver, que no dejan de lado, por supuesto, es por la capacidad de la formación educativa que habían tenido. Y ese es el contexto en el que uno tiene que analizar esos fenómenos, porque ve ahora, don Vladimir, sin enredarnos, me gustaba lo que una persona escribía ayer en redes sociales, diciendo, lean y edúquense, para que no crean que con quitar una estatua de ahora podemos borrar la historia. Un poco referente a lo que está sucediendo en México, donde quitan a Cristóbal Colón y van a poner a un indígena, como si ese movimiento de una estatua por otra borrara la historia como con un borrador en una pizarra, don Vladimir. Efectivamente, así es. Ahorita llegamos ahí, pero entonces estamos con este proceso. Ahí volvámonos otra vez ahora a 1810, y entonces tenemos el grito de independencia de México, que no declara la independencia, nada más es un grito de independencia como hizo Pablo Alvarado Bonilla en 1808, a partir del cual se cuenta el proceso de lucha de la independencia, ahora sí, hasta que culmine en la independencia, porque en el caso mexicano, la declaración definitiva de la independencia de México se produce el 28 de septiembre de 1821, unos días después que la que hicimos en Guatemala y que la que hicimos, bueno, y antitos de la que se hizo aquí en Costa Rica. Entonces, en México se está produciendo también una efervescencia anticolonial. Ahí se dan 10 años de lucha, igual desde 1810 hasta el 21. Termina eso en febrero de 1821, cuando Agustín de Iturbide, que era un militar mexicano, termina declarándose independiente y proclamando un imperio de características republicanas. Cuando aquí se habla del imperio de Iturbide, a veces la gente tiene la idea de que era monarquía o era un aspecto monárquico, y alguna gente, porque así me lo han dicho a mí, a veces me lo preguntan, más bien es si él representaba otra vez la reencarnación de la monarquía española o algo así, y eso nada tiene que ver, porque eso es interesante hasta para poder distinguir en esa lucha llamada de imperialistas y republicanos que se produce en Costa Rica y en algunos lugares de Centroamérica, con relación a esa adherencia que se hace hacia el imperio mexicano. Yo no la defiendo, pero la explico. Ahora vamos a explicar algo de eso. Entonces tenemos que Agustín de Iturbide está ahí proclamando su independencia, y ese movimiento en el sur de México es muy fuerte, tan fuerte que influye, ahora sí, vámonos ya para Guatemala, a la región de la Capitanía General, porque la Capitanía General de Guatemala tenía los estados sureños de México, como era Chiapas,
y ahí estaba Ciudad Real, Tuxtla y otras ciudades que declaran la independencia justamente el 13 de septiembre de 1821 y se adhieren inmediatamente al imperio de Agustín de Iturbide, y esa presión de Chiapas y de Ciudad Real y Tuxtla se viene contra Guatemala o hacia Guatemala, que ya estaba en una agitación muy grande en esos días. Entonces el 13, el 14 y el 15, movilizaciones populares en Guatemala, con participación activa de mujeres, porque ahí estaba Dolores Bedoya, que era la esposa de una de las autoridades de Guatemala, que estaba en la lucha de la agitación por la independencia, y presionan fuertemente para que el 15 de septiembre Guatemala declare la independencia de Guatemala. Entendamos que la independencia del 15 de septiembre es la de Guatemala, que era la cabeza de la capitanía, de la diputación, que en ese momento también existía ahí, porque ya, digamos, la región de la capitanía, o el terreno, el área, el territorio, la capitanía se llamó capitanía, se llamó reino, y nunca pusieron un rey al frente. Siempre hubo ahí otras autoridades, pero nunca hubo un rey. Con la constituyente de Cádiz se desarrolló una nueva administración que fue por diputaciones. Entonces la Diputación de Guatemala y la Diputación de León, en León estuvimos nosotros, Nicoya y Nicaragua, la otra diputación arriba, y para efectos administrativos de la administración colonial, nosotros dependíamos de León y de Guatemala en distintos campos. Ahorita no me interesa explicar los campos, nada más entendamos eso para comprender por qué a nosotros nos llegan el acta de Nicaragua y el acta de Guatemala de la independencia, pero no nos llegó la de Honduras, no nos llegó la de El Salvador, no nos llegó la de Chiapas. ¿Qué me iba a preguntar? Don Vladimir, y ese 13, 14 y 15 que suceden todos esos movimientos y la firma en Guatemala, y nosotros aquí sin saber absolutamente nada, que eso es importante. Bueno, sí, que podría haber llegado algún tipo de información, no sé, pensaría que no, pero no lo que se estaba viviendo de esa efervescencia que nos vendrá después, y sin duda alguna. Y aprovecho, esta persona, Alvarado Bonilla, para esa fecha estaba en Ciudad de Guatemala. Sí, claro. Él es uno de los que está ahí en agitación y está impulsando y eso, pero acuérdese que tiene hermanos sacerdotes aquí en Costa Rica que participan del acta de independencia de Costa Rica del 29 de octubre, de manera que la correspondencia de Pablo con sus familiares o con quién sabe con quién más ayudaba también ayudaba, digamos, a transmitir ese sentimiento anticolonial de independencia que ya estaba desarrollándose. Acordémonos lo que yo acabo de decir, desde 1811 que empiezan a haber movimientos ya de resistencia en Centroamérica, entre ellos en Costa Rica, en las luchas contra los estancos y los estanquillos, de manera que ya habían inconformidades y eso iba creando ese ambiente. Pero entonces, cuando ya se declara la independencia de Guatemala... Vladimir, perdón, y es donde esas voces de ese hermano de Alvarado Bonilla que estaba aquí, imaginémonos todavía más lo que significaba esa voz de él en la Costa Rica de esa época, creando esa conciencia que usted dice, ya venía preparándonos, ya venía aleccionándonos en la muy noble y leal ciudad de Cartago con ese pensamiento de que pronto, no se sabe cuánto, había que tomar alguna decisión. Son esos antecedentes que, para que también entendamos que aunque decimos que nos llegó sin una gota de sangre, que no estuvimos, con este dato que usted nos da hoy de Pablo Alvarado Bonilla y sus familiares, uno logra entender mejor cómo estaba ya ese sentimiento de independencia en algunas personas, posiblemente no en todas, pero sí en un grupo pensante del país, unos a favor y posiblemente otros que estaban bien con la distancia con la corona española y la capitanía, de quedarse por ahí como viendo los toros desde la barrera, como decimos, don Vladimir. En esos días de la independencia destacaron el presbítero Nicolás Carrillo Aguirre, Juan de los Santos Madrid, un hombre brillante, tío del doctor José María Castro Madrid, que en el caso de Juan de los Santos Madrid
es un hombre que también nos va a ayudar mucho en el trabajo político, como dirigente político, como diputado, como negociador y diplomático, etc. El presbítero Manuel Alvarado, el presbítero José Ana Ulloa, el presbítero José Nereo Fonseca, el presbítero Pedro José Alvarado, el presbítero Félix de Jesús García, el presbítero Tomás Prieto, el presbítero José Nicolás Oriamuno, para citar, digamos, sacerdotes que estuvieron metidos en la primera junta de legados y que había algunos de ellos firmantes del Acta de Independencia y que son también, para decirlo de esa manera, propiciadores de la primera constitución política de Costa Rica. No estamos hablando de 4 gatos, no, era un grupito muy importante de sacerdotes. Entonces, eso juega. Entonces, devolvámonos. Entonces, estamos ahí con Guatemala, que declara su independencia. Me permite que vayamos a un corte de mitad del programa y retomamos para seguir con este amplio relato que hoy todos estamos aquí disfrutando. Ahí nos dejan los mensajes en redes sociales y yo soy el primero porque aprendemos cada vez que estamos con usted. Con permiso. Deme unos segundos para terminar la idea. Muy bien, adelante, don Vladimir. Entonces, Guatemala declara su independencia y eso es el detonante, para decirlo así, sobre las independencias del resto de Centroamérica. ¿Por qué? Porque ellos acuerdan comunicar la independencia de Guatemala para que cada pueblo de la capitanía resuelva como quiera. Entonces, el 21 de septiembre, la noticia de Guatemala es proclamada en la independencia de El Salvador, que se anexa a México. El 28 de septiembre lo hace igual Comayagua, que era Honduras, y se anexa a México. 28 de septiembre se pronuncia igual Nicaragua, con aquella coletilla de los nublados del día, hasta que los nublados se aclaren los nublados del día. Esa es una coletilla de los nicas, nada tiene que ver con los ticos. A veces los ticos asumen esa coletilla como propia. No, ese es un plato de babas que lo metió como coletilla el obispo Jerez porque era monárquico y era el jefe de la iglesia ahí en Nicaragua. Y entonces a nosotros nos llegó el Acta de Guatemala y el acta y 2 copias del Acta de León a Costa Rica el 13 de octubre, alrededor de lo cual se convoca para que en Cartago se reúnan a fin de octubre delegados de los pueblos, y ahí entramos ahora sí a discutir la independencia de Costa Rica. Y don Vladimir, ¿por qué no nos vino ni la de Honduras ni la de El Salvador? Porque eso era parte de la división administrativa de las diputaciones que estaban ya formadas, porque la Constitución de Cádiz estableció las diputaciones, la Constitución de Cádiz se suspendió en 1814 a la entrada otra vez del rey, se volvió a restablecer en 1820, que ya no tenía prácticamente ningún efecto, pero la división administrativa había quedado con Guatemala, Honduras, Salvador y Chiapas, y por el otro lado con Nicaragua, León, Nicaragua, Nicoya y Costa Rica. Por eso es que esas actas no nos llegan a nosotros. Muy bien, estamos con don Vladimir de la Cruz de Lemus, vamos a un corte comercial y ya regresamos al 15 de septiembre de 1821 en Costa Rica, a partir de ahí. En la esquina. Desde 1821, en Costa Rica, la libertad y el bienestar van de la mano. Por eso en Popular Pensiones trabajamos todos los días para que usted pueda tener un futuro libre y de la mano con sus sueños. Un futuro libre de preocupaciones y de la mano del emprendimiento en cualquier momento. Libre para sonreír y de la mano de sus seres más queridos. Pero sobre todo, un futuro libre y de la mano del corazón de todo Costa Rica. Hoy no solo queremos conmemorar los 200 años de libertad que hemos vivido, también queremos celebrar todos los años que están por venir llenos de bienestar. Desde hace más de 20 años, estamos hombro con hombro siendo parte del futuro de una Costa Rica libre. Popular Pensiones. Conmemoramos 200 años de paz, libertad y sobre todo, bienestar a futuro. ¿Te falta alguna materia de bachillerato de colegio? Inicia estudiando una carrera técnica con alta demanda laboral.
ahora en modalidad virtual. Ofrecemos técnicos en dirección de empresas, mercadeo y ventas, seguros y más. Tenemos becas disponibles para vos del 50%. Para más información ingresa a fundepost.ac.cr o Facebook, Instagram y LinkedIn. Visítanos en Torre Mercedes, Paseo Colón, piso 11. Juntos podemos. Educación con propósito. Somos Universidad Fundepost de Costa Rica. Monteverde se ha convertido en mi comunidad y entre todos nos cuidamos. Al entrar a mi negocio hay que usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia. Yo tuve COVID, pasé por momentos muy duros y no quiero eso para mi familia ni para mis vecinos y amigos. Queremos que más personas puedan conocer este maravilloso país con seguridad. Y eso solo se logra si nos cuidamos todos. Hola, soy Sofía Morales Picado y quiero invitarte a que vayas al TSE a solicitar tu cédula por primera vez. Toma en cuenta que si cumplís los 18 años el 6 de febrero del 2022 o antes de esta fecha, ya puedes solicitarlo. El trámite es fácil y rápido. Nada más tienes que revisar los requisitos en las redes sociales del TSE. En las elecciones del 6 de febrero, yo decido votar. Vos también. Tenés tiempo de apuntarte a más tardar el 5 de octubre. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web www.enlaesquinadelparque.com. Los esperamos. Antes creía que aquí mando yo. Había aprendido que los chiquitos buenos son los que hacen caso. Creía que las niñas y los niños no saben nada. Por eso les obligaba a obedecer sin hacerles preguntas. Ahora creo que aquí se escucha. Las niñas y los niños me han enseñado que pueden razonar, proponer y tomar decisiones. Ahora me aseguro de escucharles, para que sepan que su opinión vale. Las niñas y los niños son personas. Las niñas y los niños se educan desde el respeto. Golpear y humillar no es educar. Conoce más en zonalibredecastigofísico.com. En la esquina del parque. Gracias por continuar con nosotros. Son las 4 de la tarde con 3 minutos. Usted está en su programa En la Esquina del Parque con su servidor y amigo Fernando Fait. Hoy sábado 11 de septiembre del 2021, programa 1637, en este que es el 254º día del año. 254 días completaremos medianoche, tan 11 días para decirle adiós a este 2021. Gracias a quienes nos acompañan por el Facebook Live de En la Esquina del Parque, por el Facebook Live de Antena 6 y en la plataforma de Antena 6 en Cable Cartago, Canal 22, Vocex, Canal 22, Interlatings, Canal 23, Satel, Canal 28, Costa Rica TV, Canal 32, Cable Sur, Canal 53, Cable Plus, Canal 78 y Cable Santos, Canal 267. Hoy tenemos como invitado al historiador don Vladimir de la Cruz de Lemos, con quienes hemos venido conversando para adentrarnos desde antes de 1821 hasta llegar, antes de nuestro corte comercial, a la firma del Acta de Independencia de aquel 15 de 1921, y después vino Honduras, vino El Salvador, vino Nicaragua, nos llegó a nosotros el 29 de octubre, incluida la de Nicaragua, con lo famoso de los nublados del día, que bien nos dejaba don Vladimir, que era un tema de Nicaragua más que de otra área de la región, y hasta ahí quedamos.
Y entramos 13 con de don octubre. Vladimir en esta segunda parte a esta Costa Rica que hoy va a celebrar 200 años, no el 15 de septiembre en forma como feriado, pero bueno, una Costa Rica que recibe esta acta el 29 de octubre, don Vladimir. No, la recibimos el 13 de octubre nos llegó a 13 de nosotros. octubre. Y a partir de ese momento llegó una copia del Acta de León aquí a San José y obviamente otra a Cartago junto con la de Guatemala porque ahí estaba la capital colonial. Y el gobernador Juan Manuel de Cañas, que era un viejillo autoritario, no le quedó más que poner en conocimiento de los pueblos lo que se había decidido. No era muy convencido de la independencia, pero tenía que poner en conocimiento de los pueblos la decisión para que se nombraran los delegados, para que se eligieran representantes que tomaran una decisión aquí en Costa Rica, para lo cual se estableció la fecha del 29 de octubre. Ya el 28 de octubre estaban todos los delegados que tenían que estar en ese momento ahí. ¿Pudieron haber faltado otros? Sí, pudieron haber faltado, pero lo importante es que los que estuvieron ahí fueron los que tomaron la decisión de la independencia y los que firmaron el acta de la independencia, y el mismo gobernador colonial firmó el acta de independencia. ¿Por qué? Porque no le quedó más que aceptar eso o firmar casi como testigo de lo que estaba sucediendo en ese momento. De manera que el acta de Cartago del 29 de octubre es la que define la independencia de Costa Rica. Vamos a ver ahora las dos actas. 15 de septiembre en Guatemala y 29 de octubre aquí. Lo primero que se toma el primer acuerdo es declarar la absoluta independencia de España. Ese es el primer acuerdo de ambas actas. ¿Qué celebramos hoy? La independencia de España. Eso es lo que estamos celebrando. Si después, una vez que declaramos la independencia, que ya decimos a partir de ahora ya somos libres de España, y en ese momento podemos tomar otras decisiones, si queremos anexarnos a México, si queremos atender las cuestiones relacionadas con el Imperio Mexicano y agregarnos ahí, ya ese es otro tema. Lo primero fue la declaración de independencia. Ya independientes por esa declaración, podemos tomar otros acuerdos, como fue el de respetar o sumarse a los acuerdos del Imperio de México, pero eso está ahora, veámoslo en esta otra dimensión. El Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide no era un imperio monárquico, no se estaba restableciendo la monarquía de ningún rey de España ni la de un virrey en México. Era un imperio republicano, era ya un sentimiento republicano, no monárquico. La independencia, cuando se declara en Guatemala y cuando se declara aquí en Costa Rica, ¿qué es lo que produce? Una nueva situación social de reconocimiento de las personas. ¿Por qué? Porque antes de la independencia, todas las personas de la región no eran hombres libres y con derechos, no eran ciudadanos, eran siervos, vasallos, súbditos del rey y hasta esclavos en las regiones donde hubo esclavitud aquí en Centroamérica o en el continente. Pero la independencia declara la ciudadanía, establece la ciudadanía, hace que esas personas que eran dependientes del rey, súbditos y vasallos especialmente, a partir de ese momento pasan a ser ciudadanos, personas con derechos y libertades. Y esa ciudadanía había sido proclamada por la Revolución Francesa y por la Revolución de los Estados Unidos de 1776, la de Estados Unidos, la de 1789, la de Francia, y en 1789 ya se había hecho la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, una doble dimensión, hombre y ciudadano. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que los derechos del hombre son aquellos que se consideran inherentes, propios a la condición de ser humano en cualquier parte del mundo que se encuentre un ser humano, que son la libertad, la igualdad, la fraternidad y el derecho a la rebelión. ¿Por qué el derecho a la rebelión? Ahorita lo explico. Y los derechos del ciudadano son aquellos que en cada país se pueden dictar de manera propia para ese país, donde los derechos de un país pueden ser diferentes
a los de otro, ¿verdad? Para poner un ejemplo que se pueda entender, en un país puede haber libertad de partidos políticos, en otra puede haber restricciones de partidos políticos, ¿verdad? Bajo una dictadura hay limitaciones al ejercicio de las libertades, en una democracia no las hay, ¿verdad? Pero los derechos del hombre son aquellos que son consustanciales, que son irrenunciables: igualdad, fraternidad, libertad y el derecho a la rebelión. ¿Por qué el derecho a la rebelión? Porque desde aquella época, y la Revolución Francesa es fruto de ese concepto, y la Revolución de los Estados Unidos también, o el movimiento independentista de los Estados Unidos también, o el movimiento anticolonialista en Estados Unidos, dependiendo como lo queramos ver, es igual, es un movimiento que no acepta el gobierno de los reyes, porque el gobierno de los reyes se justificaba por voluntad de Dios. Los reyes gobernaban porque Dios quería que gobernaran, y todo el mundo, bajo la religión católica o las religiones cristianas, aceptaban el mandato de Dios, aceptando la voluntad de los reyes como gobernantes. Pues no, desde finales del siglo XVII, con Hobbes, con Locke, después con Rousseau, con Montesquieu, con Bodino, con una gran cantidad de hombres brillantes de aquel periodo, se empieza a discutir el origen del poder. Y ese origen del poder va a descansar, de acuerdo a estos pensadores políticos liberales, va a descansar en una delegación de voluntad. Yo, usted, Fernando, quienes nos oyen, delegamos nuestra voluntad en una persona para que nos gobierne, y que nos gobierne bien, y haga un buen gobierno, y se preocupe por lograr la mayor felicidad para nosotros, y no se convierta en un dictador, y no se convierta en un tirano, en un déspota, en un sátrapa, en alguien que hace cosas contra el pueblo, o gobierna contra el pueblo, o hace leyes contra el pueblo. Si eso sucede, el pueblo tiene entonces un derecho natural a la rebelión para cambiar a ese gobernante por otro que establezca la armonía entre el gobernante y los gobernados. Por eso el derecho a la rebelión es el más importante de todos los derechos, porque es el que de una u otra manera atiende para que el buen gobierno se produzca y para que el gobernante tenga que gobernar en función del pueblo. Sobre todo porque dentro de estos conceptos el gobernante solo puede hacer aquello que la ley le permite hacer. Eso es lo que llamamos un Estado de Derecho. Los ciudadanos tenemos derechos y libertades que no tienen límite. Si usted le pone un límite a una libertad o un derecho, deja de ser esa libertad y ese derecho. La libertad mía y mis derechos tocan con los suyos, y ese es el punto donde se produce el equilibrio del ejercicio. Pero no porque me lo limite nadie, sino porque tenemos un ámbito de realización de derechos y libertades nosotros. El gobernante no, el gobernante sí está jodido porque como gobernante tiene que someterse a lo que le permite hacer la ley, no más como hombre, como ser social, como ciudadano, tiene todos los derechos igual que nosotros, pero él no actúa como ciudadano en el poder, actúa como gobernante, y el gobernante sí está limitado en eso, ¿verdad? Una limitación ciudadana es la que le impide, en el caso costarricense, al gobernante hablar de política, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros sí podemos hablar de política, podemos criticar al gobierno, el gobierno no puede defenderse. Se puede defender, pero no puede hacer beligerancia política, lo que llaman beligerancia política, que es que el presidente defiende el partido político de su gobierno y esto y lo otro. Eso no lo puede hacer. Esa es una limitación ciudadana, ¿ya? Ese es el punto. Usted me iba a decir algo, Fernando. Sí, don Vladimir, me ponen un mensaje, un par de mensajes con base en esa fecha del 29 de octubre. ¿Por qué Costa Rica nunca situó su celebración el 29 de octubre y se mantuvo con la del 15 de septiembre? Es muy fácil, sí, es simple. Entonces nosotros declaramos la independencia el 29 de octubre, ¿está bien? Esa independencia nos condujo inmediatamente a ver el llamado de Guatemala unos meses después para ver si volvíamos. Primero ratificábamos la independencia regional, primero. Y segundo, con la intención de reunirnos nuevamente en una unidad regional como existía antes de la independencia en la Capitanía General, pero vernos en la misma camisa que ya existía antes, solo que ahora de manera independiente.
solo que ahora bajo una forma republicana, y la forma republicana significaba una república regional en lugar de la capitanía y en lugar de las provincias, estados independientes, cada uno federados en la República Federal, ¿verdad? Y así entramos a la República Federal. Y en la República Federal se acuerda, en 1824, celebrar la fecha del 15 de septiembre como una fecha regional de la independencia. Pero el mismo acuerdo establece que debe celebrarse también la independencia local. Es decir, celebramos 15 de septiembre, como expliqué yo, como el detonante de todas las independencias de Centroamérica y en ese sentido la general. Y al mismo tiempo hay que celebrar la propia. ¿Cuándo? El 29 de octubre. Desde 1824 quedó establecido que así debía ser. Bueno, al final nos metimos en la República Federal y esas fechas quizás se celebraron levemente, para decirlo así, en ese momento, y avanzamos hasta 1848, cuando salimos de la República Federal con el doctor José María Castro Madrid, y con la salida del doctor de la República Federal, el doctor José María Castro Madrid siguió estableciendo la celebración general del 15 de septiembre, porque fue una proyección que él hizo y así estableció él que se siguiera celebrando el 15 de septiembre, pero teníamos la obligación de celebrarla el 29 de octubre de 1821. Si no se celebró fue por las deficiencias con que eso se trató y el interés, y porque quizás la idea de la república todavía seguía pesando más en ese sentido. Pero cuando ya entramos a la República Federal, entonces empezamos a tener los reconocimientos propios. Mientras nosotros estábamos como Estado de la República Federal, no teníamos relaciones diplomáticas propias, no éramos reconocidos internacionalmente. ¿Quién se reconoce a la República Federal? Para que quien nos está viendo u oyendo entienda esto mejor, veámoslo de esta manera. El Estado Federal de Brasil, el Estado Federal de Venezuela, el Estado Federal de México, el Estado Federal de los Estados Unidos, tiene un gobierno federal, que es el que representa a todos los estados que hay ahí. En Venezuela representa al estado de Lara, al estado de Zulia, a Anzoátegui, todos esos estados son representados por el gobierno de Caracas. En el gobierno de Washington representa al estado de Texas, a Florida, a Luisiana, a California, a todos. ¿Me explico? Es como si aquí las provincias fueran estados federales y estuviera el gobierno central aquí en San José, ¿verdad? Y Guanacaste y San José y Alajuela y Heredia no pueden representarse por sí solas porque es el gobierno federal. Así es como funciona eso. Entonces, claro, nosotros salimos de la República Federal, nos declaramos república y ahora sí podemos empezar a tener nuestra representación diplomática activa y reconociendo a nosotros otros países y reconociéndonos a nosotros. Así desde 1847-48 empiezan nuestras relaciones diplomáticas a funcionar con camino propio costarricense, con Francia, con Inglaterra, con Bélgica, con Holanda, con España, que empieza a reconocer a las viejas colonias ya como países independientes, con Estados Unidos y con el Vaticano. Lo que dije al puro principio de esta conversación, la importancia que tenía eso era que la Iglesia Católica, al reconocernos a nosotros, y Juan Rafael Mora Porras, el presidente, al negociar con el Vaticano las relaciones diplomáticas, también negoció el establecimiento de una diócesis en Costa Rica, que era establecer un obispo en Costa Rica y una jefatura de iglesia costarricense aquí en el país, y ya no depender nosotros de León, de Nicaragua, de manera que con el reconocimiento de las relaciones diplomáticas por el Vaticano y el establecimiento de la diócesis de Costa Rica, se nos dio, para decirlo de esa manera, la independencia religiosa de Nicaragua, de la Iglesia de León. Y con eso se afirmó el proceso de independencia que veníamos viviendo. Ese proceso de independencia se ha ido afirmando también con otros momentos dentro del país. Veámoslo de esta otra forma, aunque sea en breve y en pequeño. Declaramos la independencia el 29 de octubre. Muy bien, esa independencia se mueve
en comunicación a los pueblos de Costa Rica para que la juren. Ahí se va jurando y se va conociendo y se va afirmando eso. Hay gente también en contra de eso y probablemente que sí. No tenían mucha capacidad de oponerse ni de resistir en ese momento. El 11 y 12 de noviembre, unos días después de la declaratoria de independencia en Cartago, Alajuela y San José acuerdan desconocer a la autoridad colonial, Juan Manuel de Cañas, el gobernador, que todavía seguía a cargo del puesto que tenía, pero de manera provisional mientras se concluya ese proceso. Y ese proceso culmina entonces en esos días con la constitución de la Junta de Delegados el 12 de noviembre de 1821, que terminó su periodo hasta el 1 de diciembre de 1821. Esa Junta de Delegados de los Pueblos, así como se llamó, también funcionó como primer congreso o primera asamblea constituyente de Costa Rica. Y esa asamblea fue la que estableció el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, que se considera la primera constitución política de Costa Rica en vida independiente. ¿Por qué? Porque la Constitución de Cádiz era la Constitución española de 1812 y la Constitución de Bayona era la Constitución francesa en España, por supuesto, con repercusión al continente, pero no tuvo quizás más eco que el conocimiento que se pudo tener de esa Constitución y no más, no amarró nada. Pero la Constitución del Pacto de Concordia, que se aprueba en la Junta de Delegados, se hace en pocos días y hay la brillantez intelectual para hacer esa Constitución. ¿Por qué? Porque hay un documento base, que es el que manda Pablo Alvarado, para tomar en cuenta para la redacción de esa Constitución. Por eso también se le da el carácter de Asamblea Constituyente a la Junta de Delegados, porque hacen la Constitución de 1821, la del Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, que juega un papel muy significativo, ¿verdad? Y ya en 1822 vuelve a trabajarse en una junta de electores, ¿verdad? Por un breve plazo para trabajar, y en 1823 hay una asamblea constituyente que se instala el 3 de marzo de 1823 y que termina en octubre de 1823, donde se van perfeccionando, digamos, nuestros documentos constitucionales, y así hasta 1824, cuando ya dentro de la República Federal, nosotros, por iniciativa ahora del Supremo Poder Ejecutivo, del Poder Ejecutivo de la República Federal, acordamos establecer una asamblea local para hacer una constitución local a la par de la constitución centroamericana, y a partir de allí ya elaboramos nuestra estructura de poderes. Pero esa junta de delegados del 12 de noviembre podríamos considerarlo también nuestro primer gobierno independiente. Y esa es una dimensión. A veces no la vemos de esa manera. Después hubo un conflictillo ahí que lo llaman entre imperialistas y republicanos en 1823 en Ochomogo, donde se enfrentaron fuerzas que estaban a favor de la anexión a México y fuerzas que se oponían a la anexión a México. Eso era todo. Pero no era porque los anexionistas fueran monárquicos. No era un problema de antimonarquía o pro-república. Era dentro de republicanos, unos que querían una vida independiente y otros dentro del imperio mexicano. Pero todos al final terminamos metidos dentro de un concepto que no se llamaba Imperio de México, sino que se llamaba Provincias Unidas de Centroamérica, y después se llamó República Federal Centroamericana. ¿Qué diferencia hay entre una república chiquitita y un imperio mexicano más grandotote? Para mí ninguna, era la misma estructura, solo que no nos metimos dentro de las enaguas, para decirlo de esa manera, de los mexicanos, ni en el imperio de Iturbide,
ni a la caída del imperio de Iturbide terminamos anexados a México, como tal vez hubiera sido el deseo de algunos, que hubiéramos seguido metidos en esa gran región antigua virreinato y después República de México, o como se hubiera llamado en esa dimensión. Pero esa es más o menos la cuestión que debemos aprender a distinguir. No hay una diferencia sustantiva mexicano y las Provincias Unidas o la República Federal. Eran proyectos unitarios y proyectos republicanos en ambos casos. Lo que pasa es que para el Imperio Mexicano, la muerte de Iturbide, que muere, lo asesinan prácticamente, de ahí liquida esa idea. Y entonces México sigue con su proyecto de independencia aparte y nosotros en la región con otro proyecto y terminamos materializándolo de esa forma dentro de la República. Entonces ahí tenemos eso. El otro dato que podría significar un dato de afirmación de independencia importante es cuando don Braulio Carrillo elabora el Código General de Carrillo, así se llamó, el primer cuerpo de leyes propio nacional costarricense en 1841. Ese cuerpo de leyes significó que en ese momento dejamos de usar las principales leyes españolas que todavía se aplicaban en Costa Rica. Ya teníamos leyes propias que se venían dando por el Congreso de Costa Rica, pero los códigos fundamentales que se usaban seguían siendo los códigos generales de España, ¿verdad? Y con la legislación de Carrillo, que en un solo cuerpo normativo, en el Código General, ahí atiende cosas penales, de policía, de carácter militar, de carácter civil, de carácter laboral, de matrimonio, en fin, era una cosa muy amplia. Entonces ahí ya se le otorga una independencia, digámoslo así, jurídica, de textos jurídicos o de legislación a Costa Rica, afirmando la independencia nacional. Esa legislación de Carrillo va a durar hasta 1882-88. En ese periodo se constituyó lo que se llamó la Comisión Codificadora dentro del movimiento liberal, que fue la que produjo grandes códigos, ahora sí, más perfeccionados, entre ellos el actual Código Civil. El actual Código Civil de Costa Rica viene de 1888. A ese Código Civil actual se le quitó en 1943 la parte laboral para hacer el Código de Trabajo. En 1970 se le quitó la parte de familia para hacer el Código de Familia. Y así uno podría seguir segmentando el código. Aparte, en el año 82-88 se hizo el Código Fiscal, que llegó hasta 1970, cuando dentro de esa nueva filosofía política fiscal se desarrolló el concepto de tributar es progresar, y entonces hicimos el Código Tributario. Y así los códigos civiles, los códigos policiales, los códigos militares. Bueno, el Código Militar se hace en 1871, primero con Tomás Guardia y luego a finales en 1898 con Rafael Iglesias se hace un nuevo código. Y ya se había establecido un código de comercio inspirado también en el código francés, igual que la legislación civil y la legislación penal, que estaban inspiradas más en la legislación francesa que española, en 1852 el Código de Comercio. Y el Código de Comercio duró técnicamente hasta 1964. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de instituciones jurídicas de una enorme fuerza, de una enorme proyección, que duraban más de 50 años. El Código Civil tiene 130, casi 130 años o más. Eso es una visión extraordinaria de hombres que redactaron esos documentos que todavía siguen teniendo valor jurídico en nuestras relaciones político-jurídicas y sociales. Entonces eso nos está faltando hoy, esa visión, Fernando, lamentablemente, pero ahí vamos caminando. Entonces, el Código de Carrillo nos independiza jurídicamente, es un acto más. Luego viene la Declaración de la República, por supuesto, de Castro Madrid, que ahí sí, ya empezamos a caminar nosotros en el concierto internacional como país reconocido. Ya habíamos tenido relaciones comerciales desde 1843 con algunos países, pero ya en el 48 empezamos a tener relaciones diplomático-políticas y comerciales, obviamente. Viene la guerra del 56, y la guerra del 56, con los triunfos que tenemos,
afirma la independencia porque estaba amenazada por William Walker, quería anexarnos a todos los países centroamericanos, a los estados sureños de los Estados Unidos, quería establecer de nuevo la esclavitud. Entonces la guerra de 1856-57 afirma y confirma y defiende la soberanía nacional, la independencia y la libertad de Costa Rica. Eso también hay que tenerlo ahí claro. Que Sin son como dejar los de lado elementos. la de Santa Bueno, Rosa, que hablábamos de suma importancia. Bueno, por eso, la guerra del 56 incluye la batalla del 20 de marzo de Santa Rosa, que es donde se derrota a los filibusteros en Costa Rica por primera vez en el territorio nacional y se les saca del territorio nacional y se les persigue por todo el territorio. La orden de Mora es limpiar todo el territorio norte y filibustero que se encuentre se fusila. Es la orden del... Y así va, y el 10 de abril todavía estamos peleando ahí en Sardinal. Y de ahí el 10 de abril estamos en Sardinal y esa es una batalla que va hasta la noche. Y ya al día siguiente, en la madrugada, estamos combatiendo en Rivas. Y en ambos casos, Santa Rosa y Sardinal, William Walker engañaba diciendo que él había ganado, ¿verdad? Y que nos había dado una gran paliza. Bueno, porque la guerra también tiene lo que se llama la desinformación. Es decir, desinformar al enemigo, desinformar a la gente para que crean las tesis de uno, etcétera, ¿verdad? Bueno, eso era así, y ahí Vladimir, empezamos nosotros ya. A partir Perdón. de lo que usted nos dice o nos ha comentado en esta tarde, nos escriben también, me ponen un mensaje por WhatsApp y esta parte la menciono yo. La construcción de una identidad nacional pasa por el reconocimiento de una serie de hombres y mujeres, de próceres, y entonces quien nos escribe nos dice, muy interesante el caso de don Pablo Alvarado Bonilla, ¿por qué no conocemos de él y cuáles otros próceres de la democracia, de la independencia y de la vida independiente de nuestro país están sin ser conocidos por todos los ciudadanos? Para que vea lo que generó un nombre y un dato de uno, don Vladimir. No, pero así es decir, eso es cierto, así es, o como lo dice este ciudadano, ¿verdad? Pero el punto es, Pablo, ahí está. Pablo se ha empezado a rescatar, dichosamente lo hemos empezado a rescatar, ¿verdad? Ya tiene más presencia, ya tiene más audiencia, ya se oye más. Hemos metido carbón en Cartago para que le hagan un gran monumento a Pablo. Ahí los cartagineses ya están metidos en eso. El grupo de historiadores de la Puebla de Cartago y otros grupos ahí están trabajando duro en eso. Ya hay una conciencia, se han publicado primero unos artículos sobre Pablo Alvarado. La revista de Archivos Nacionales allá por 1935 publicó las cartas de Pablo Alvarado y unos documentos. Después doña Ligia Cavallini hizo un artículo sobre él. En fin, hay ya trabajos. Recientemente el colega historiador Óscar Aguilar acaba de publicar un libro que se llama Pablo Alvarado, es el ciudadano Pablo, un héroe ignorado, algo así se llama, o el prócer, no recuerdo el título, ya acaba de publicarlo. Ya se está rescatando de mejor forma eso, pero hay los personajes que están asociados a la independencia, Nicolás Carrillo, que era un cura, Rafael Barrueta, José María Peralta de la Vega, firmante, Juan de los Santos Matiz, Luciano Alfaro, son personajes que son desconocidos. Agustín Gutiérrez Lizarzábal es uno de los hombres más interesantes y que hay que estudiarlo mucho. Tiene influencia directa en Costa Rica y es un abogado que marca los primeros pasos importantes del desarrollo del Estado de Derecho y de la juridicidad costarricense. Manuel Aguilar Chacón, Manuel Alvarado Hidalgo, un sacerdote, Manuel Alvarado, todos estos, el presbítero Cecilio Umaña, otro importante, indudablemente José Rafael Gallegos, ¿verdad? Pedro Celedón, Vicente Castro, son todos los personajes, digamos, ignorados por falta de conocimiento, ¿verdad? Félix Romero, José María Arias, Joaquín Rivas, Basileo Carrillo, son personajes, digamos, que tienen que ver con las primeras actuaciones de la vida independiente de Costa Rica, de los primeros gobiernos, de las primeras asambleas, ni qué decir, Braulio Carrillo y otros personajes importantes.
Braulio Carrillo había nacido en Cartago en 1800, un 20 de marzo, de manera que a él lo agarró la independencia Carajillo y ya está gobernando 15 años después. En esa época, gobernar a los 35 años era gobernar muy viejito, porque la expectativa de vida era como de 30 años, ¿verdad? Entonces era gente mayor, entendámoslo así, ¿verdad? El presbítero Joaquín Flores, Manuel María Peralta López del Corral, un hombre importantísimo también en esos días, que juega papeles importantes incluso dentro de la República Federal. El bachiller Francisco José Osejo, o Rafael Francisco Osejo, muy importante. José Nereo Fonseca, que se los mencioné hace un rato, también otro cura. El otro cura, José Gabriel del Campo Guerrero. En fin, podría yo seguir, ay, Joaquín Iglesias, otro personaje importante de aquellos días, y podría seguir citando personajes importantes que se lucieron en esos primeros días de la independencia en Costa Rica, digámoslo así, del 29 de octubre a los días de la federación, que son activos, son los que están dándole motor, que están calentando los motores del arranque de Costa Rica. Habíamos quedado ahí en la guerra del 56, pero a partir ahora sí de 1821 viene también la negociación nuestra de los costarricenses con los nicoyanos. Los nicoyanos, la gente del partido de Nicoya, tenía relaciones comerciales con nosotros dentro del periodo colonial, más que con Nicaragua. Y la relación era a través de Esparza, Punta Arenas y esa región para nosotros. Y Nicaragua vivía una lucha interna profunda de productores, empresarios, propietarios. Había una lucha ahí fuerte, horrible, y los nicoyanos no se sentían bien en su cercanía con Nicaragua. Y quizás les hubiera sido más fácil comerciar con Nicaragua, que lo hacían por tierra, a tener que cruzar el Golfo de Punta Arenas, de Nicoya, ¿no? Bueno, al final la anexión de Nicoya a Costa Rica pues fue importante para nosotros también. A partir de 1825, cuando ya nosotros tenemos el Estado de Costa Rica, se nos anexa también, ¿cómo se llama? De 1824, quise decir, se nos anexa Nicoya. Nicaragua pelea con nosotros esa anexión en los organismos de la República Federal. La República Federal siempre nos dio la razón a nosotros y a los nicoyanos, de manera que Nicoya se quedó en Costa Rica. Hacia 1849, por ahí, se preveía la posibilidad de una guerra con Nicaragua por la disputa por Nicoya. Ahí es donde Juan Rafael Mora, digamos, empieza a fortalecer el ejército, que terminó yendo a pelear en Nicaragua contra los filibusteros y no contra los nicas, que estaban ocupados y avasallados por los filibusteros. Pero la guerra del 56 concluye prácticamente para nosotros con el Tratado de Límites de Costa Rica y Nicaragua de abril de 1858, donde ahí, en ese Tratado de Límites, que es el Tratado Caña-Jerez, el gobierno de Nicaragua reconoce la incorporación del territorio del partido de Nicoya con Costa Rica. Empiezan a surgir otros problemas con ellos, porque durante la segunda mitad del siglo XIX siguieron discutiendo la validez del tratado y empezaron a discutir el uso del río San Juan, que a nosotros nos quedó solo la margen derecha del río San Juan, con un uso libre del río. Pero esa es otra discusión que llegó hasta hace pocos días, que tuvo que dilucidarlo la Corte Internacional de Justicia, pero ahí técnicamente se acabó eso. Entonces tenemos esa otra dimensión, pero ahora vienen los motores de la independencia. Entonces tenemos el primer gobernante de Costa Rica, jefe de Estado, es un educador, Juan Mora Fernández, que gobierna desde 1824 a 1833. Y digamos algo importante relacionado, y es que como no hubo una lucha militar aquí en Costa Rica, no hubo caudillos militares que se desarrollaran enfrentados al colonialismo español y al gobernador Juan Manuel de Cañas, sino que todos eran o curas o hombres civiles, civiles de negocios, educadores, abogados, como les mencioné, Agustín Gutiérrez, etc. Pero no habían militares importantes y no se desarrollan militares gobernantes. A partir de Mora Fernández, lo que siguen son educadores, abogados, algunos médicos, y se va formando un cuerpo de dirección política del Estado que descansa
en personas alejadas del sentimiento militar. Algunos civiles llegaron a tener cargos militares porque les dieron título de militar por el Congreso en mérito a luchas en que participaban o algo así, entonces les daban un título militar, pero en general eran civiles. Y este es un rasgo muy importante porque sí tuvimos ejército. 1835 ya teníamos un ejército en época de Carrillo, se fortalece con Morazán cuando llegó Morazán a Costa Rica y luego se fortalece en la lucha en la guerra contra los filibusteros, pero después de la muerte, el asesinato de Estado de Juan Rafael Mora y de el general Cañas, que los asesinaron con complicidad del presidente José María Montealegre y con la complicidad directa de quienes participaron en ese asesinato, que fueron héroes también de la guerra, Máximo Blanco y Lorenzo Salazar, que perdieron la condición de héroes. Nadie los recuerda como grandes jefes militares por el asesinato que hacen de Mora y de Cañas. Ese asesinato de Estado tiene que reivindicarse con lo que se llama un funeral de Estado, que no se ha hecho. Hemos venido hablando de eso desde el año pasado y anteriormente, sobre la necesidad de reivindicar a Mora y a Cañas con un funeral de Estado y restituirle los méritos de su reconocimiento público que tienen de benemérito y todas estas cosas, de héroe nacional, todas esas cosas, pero falta hacer el funeral de Estado. Esa es una ceremonia que tenemos que lograrla, ojalá en el próximo gobierno. Ya en este gobierno, este gobierno está muerto, ya va ahí de picada, ya no hay dónde sacar mucho ahí, ¿verdad? Esa es como una vaca vieja, ya no se le puede ordeñar nada, digámoslo así, para decirlo francamente, ¿verdad? Entonces, y menos de carácter patriótico, cuando están cambiando la fecha del bicentenario a un lunes y no el día que corresponde, pues eso ya indica esa ubre maltrecha, ¿verdad? Entonces, entendamos que con este gobierno ya queda poco que sacar, pero esperemos que con el próximo, no importa quién gane, podamos hacer algo por presión de los que hablamos, así como yo, y escribimos de vez en cuando, quienes nos oyen y programas como el suyo, Fernando, que pueden contribuir a rescatar la idea del funeral de Estado para los héroes nacionales, ¿verdad? Entonces, eso ahí, el ejército ahí, a partir de ese momento empieza a debilitarse institucionalmente hasta llegar en 1946-47, cuando Fernando Lara Bustamante, que acaban de declarar benemérito de la patria, propuso la disolución del ejército, y ya eso lo hace Figueres cuando asume el gobierno después de que le dio el golpe de Estado a Otilio Ulaten el 1 de mayo de 1948 para quedarse él gobernando y no entregarle el gobierno de manera inmediata a Ulaten como correspondía el 8 de mayo. Entonces me devuelvo ahora. Don Vladimir, educación. No me puedo quedar con las ganas de preguntarle. Estamos por finalizar el programa, pero ahora que hablaba usted de los beneméritos de la patria que acaban de ser así designados por la Asamblea Legislativa, ¿usted cree que el pueblo entiende o se valora cuando hacemos declaraciones de benemérito como en bulto, como las que hicimos ahora? Como en que cascada. Perdemos la esencia de querer disfrutar y conocer quiénes son. Hoy que usted nos habla de don Fernando Lara, pero ahí hubo un paquete que no entro a decir quiénes sí o quiénes no deberían, porque ni tengo claro en la cantidad de nombres que se dieron. Pero pareciera primero fueron unos cuantos hombres, entre ellos el padre Núñez también. Y después una cascada de mujeres que fueron 12. Y ahorita está, ese es muy meritorio, ya fue aprobado en primer debate el benemeritazgo para la Biblioteca Nacional. Esa es una deuda que había. Ya el miércoles próximo, si sesiona la Asamblea, yo imagino que van a dar el segundo debate para que se apruebe el benemeritazgo de la Biblioteca Nacional. Eso es muy justo. Y nadie discutiría que la Biblioteca Nacional merece ser una institución benemérita como lo es el Cuerpo de Bomberos o la Cruz Roja o instituciones de esa naturaleza, ¿verdad? Pero sí, aquí se dieron un montón de benemeritazgos en cascada para unos hombres e instituciones y también para 12 mujeres muy reconocidas, todas ellas. Por supuesto que cuando se hacen así en cascada es como si le cayera a usted un chorro de agua encima, ¿verdad? Y usted se sacude y dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué carajada es esto? ¿Verdad? Y no tiene claro ni de dónde vino el chorro y solo quedó mojado.
Entonces, falta, cuando se hace una declaratoria de benemeritazgo, debería haber un acto oficial posterior por la propia Asamblea Legislativa, que es la que puede declarar eso, para presentar al público, a la ciudadanía, a los medios de prensa, al benemérito, o a la institución benemérita, o a la benemérita, para darle el sitio y el honor correspondiente. Pero aquí no, aquí fue así como diciendo, tenemos muchos beneméritos, pero casi no hay mujeres, metamos un montón de mujeres, y se escogieron mujeres muy notables y se les dio el benemeritazgo, pero sin trascendencia más allá de quienes por razones literarias las conocen o por alguna razón particular conocen su importancia, pero el grueso de la población carece de esos datos, igual que como carece del conocimiento de la cantidad grande de beneméritos que hay, algunos muy ilustres, por supuesto, y muy merecidos esos nombramientos, pero esa parte nos hace falta porque tampoco en el sistema escolar se le hace culto ni a los jefes de Estado, ni a los presidentes, ni a los beneméritos de la patria, ni a los héroes de la patria, ni nada. Esa parte como que no se estudia ni se destaca, ¿verdad? Los nombres de las escuelas ni se destacan, ¿verdad? Yo estudié en una escuela que se llamaba Claudio González Rucabado y nunca supe quién era, hasta que llegué a la universidad, porque me lo mencionaron don Rafael Obregón Loría, un viejo maestro, mi viejo maestro, me lo mencionó en un curso, entonces ya me interesé por saber quién era, pero si no, no hubiera sabido quién era. Y ahí yo vivo al frente de una escuela que se llama Domingo Faustino Sarmiento. Estoy seguro que los carajillos no saben quién es ese señor. Y pueden pensar que es de la Luna, ¿verdad? Y no de Costa Rica, porque no es de Costa Rica. Bueno, pero así es. Entonces tenemos esa situación particular. Entonces tenemos el motor del desarrollo educativo que impulsa parte del proceso de la independencia porque es el que va generando valores, va formando conciencia, va formando educación alrededor de los valores cívicos y se va impulsando una educación cívica. José Santos Lombardo, uno de los próceres nuestros, que firma el acta de independencia en la década del 20, cuando no teníamos todavía imprenta, publica a mano un folletito sobre valores cívicos y después cuando está la imprenta ya lo hace con imprenta. Después Ricardo Jiménez hace la cartilla cívica a finales del siglo XIX y ahí empiezan a desarrollarse valores. Con la prensa igual, Juan Mora Fernández impulsa una prensa manuscrita antes de que llegara la imprenta en 1830, donde se podían publicar cualquier cantidad de cosas, lo que quisiera la gente, pero no podía publicar insultos, no podía mentir, no podía difamar, infamar, ni ofender, ese tipo de cosas, bajo responsabilidades de multas o penas. Y después viene la imprenta y ya se desarrolla la prensa con un gran sentido político, al principio en el sentido de que se discutían temas políticos nacionales y eso va formando conciencia y ahí va. Y después está Agustín Gutiérrez, ese abogado que le da camino de desarrollo institucional jurídico al país y ya en el 1824 tenemos una Corte de Justicia y ahí empieza a planearse. Entonces, educación y derecho van a ser como los ejes importantes del desarrollo institucional del siglo XIX hasta hoy, digámoslo así, cuando mayoría de educadores, abogados, médicos, civiles en general y no militares gobiernan Costa Rica y se le va dando un sentido diferente al país. Después fue la política de progreso del país, caminos, desarrollo de colonización, regalar tierras para que la gente cultivara, regalaban almácigos de café, ayudaban con técnicas, en fin, es un progreso material en ese sentido, apoyo del Estado a los productores, toda esa parte que hace que Costa Rica avance. Segunda mitad del siglo XX, abrir el país a la inversión extranjera, viene la construcción del ferrocarril para facilitar el comercio nuestro, primero por el Caribe, después a finales del siglo XIX y principios del XX, la construcción del ferrocarril al Pacífico para tener la salida por los dos mares, la traída de migrantes en la segunda mitad del siglo XX, que llegaron migrantes de todas partes de Europa, desde España y Portugal hasta Bielorrusia, toda Europa estuvo aquí representada en migrantes y todos muy valiosos y muy importantes y por supuesto los trabajadores migrantes que vinieron a trabajar como mano de obra en el ferrocarril, chinos, italianos, luego españoles,
los negros que vinieron primero de Panamá y después de Jamaica. Los de Jamaica fueron los que se quedaron aquí. Otra penetración de negros hubo por la zona del Caribe hacia acá. A propósito de los negros, el acta del 15 de septiembre de Guatemala, cuando declara la independencia y le avisa a los pueblos que hay que nombrar diputados para reunirse, en el artículo 4 del acta de independencia dice que se debe elegir un diputado a razón de un diputado por tanto número de habitantes, y agrega, y debe tomarse en cuenta a los ciudadanos de origen africano. 15 de septiembre de 1821, el acta de Guatemala declara ciudadanos a los negros. ¿Eso qué significa? Que abolió la esclavitud y que le dio derechos políticos a los negros y los reconoció como ciudadanos. No quedaron electos, no quedaron electos, no importa, pero ya les había dado la ciudadanía. Es uno de los actos más importantes y todo el mundo pasa por encima esa frasecilla del punto 4 del acta de independencia del 15 de septiembre, cuando los negros ya estaban incorporados como ciudadanos. Ya después fue abolida la esclavitud formalmente en 1824, pero ahí estaba ya declarada la ciudadanía política de los negros y de todo el mundo. No se declara abiertamente la de los indígenas. Y eso significaba que aquellos valores de todos los pensadores que usted nos dijo habían calado ya en Centroamérica, en los pensadores, en quienes tenían y planteaban con ese artículo 4 que usted nos lo dice, un tema de igualdad muy importante de todas esas voces, de ese pensamiento que usted hace algunos minutos, hace algún buen rato, nos hablaba, que fluían y confluían en aquella construcción de los procesos de independencia de aquella época. Lo resalto porque a veces creemos que la lejanía de aquella época, y no, hay una concatenación de cómo principios de la Revolución Francesa, de aquellos pensadores, llegaron a nutrir a nuestros próceres centroamericanos en querer construir esos pasos de igualdad, de fraternidad, en la que pudiéramos todos convivir, y ese hecho magnífico que usted nos resalta del acta de Guatemala de septiembre de 1821 que nos permite tratar de entender que esos grandes valores que están hoy también dentro y fuera del país, esas buenas ideas son las que se deben de tomar, construir, dialogar, aún en el marco de las diferencias, para construir una identidad nacional y un presente y un futuro de un país, don Vladimir. Así es, efectivamente, así como usted lo dice. Ese es el punto. Estamos en cuanto a celebrar una independencia, tenemos que celebrar justamente eso. Yo le he dado aquí una idea también de que con la independencia se vio el futuro. Con la independencia se marcaron las rutas del futuro. Le hablé de educación, le hablé de derecho, le hablé de la parte militar que se fue debilitando hasta la abolición del ejército. Y ahí habría que hablar de las obras de infraestructura que también se fueron planeando con visión. Cañería, 1865, cañería de agua potable. En todo el territorio del país se puede tomar agua potable de un tubo. Usted no puede hacer eso en España, ni en Francia, ni en Estados Unidos. Eso es imposible porque no está segura el agua. Salud, desde el Hospital Lazareto de los leprosarios a principios del siglo XIX hasta tener ya varios hospitales del siglo XIX, tener médicos de pueblo en el siglo XIX, tener una política de salud pública, desarrollar el Ministerio de Salud Pública en 1924. Estamos hablando de cosas importantes que son como los ejes en los cuales se va a ir fundamentando el desarrollo de Costa Rica porque hubo visión. Dígame cuánto nos queda para tener una idea final. Nos queda, don Vladimir, 1 minuto, pero yo quiero volver a plantearle. Usted peleese con la radio, déjeme hablar 2 minutos. Yo nada más quiero aprovechar, darle hasta 3 minutos sin problema. De antemano no sé con su tiempo, pero lo veremos. Ojalá pudiéramos, como nos pasó hace un año, volver la próxima semana y continuar en esta construcción. Quiere, no hay problema. Con mucho gusto. Le doy los 2 minutos y nos vamos a dar segunda parte la próxima semana. Adelante, don Vladimir. Entonces, hoy, 15 de septiembre de 1821 o 29 de octubre, marcan un punto de partida. Es el punto de partida de la independencia. 15 de septiembre del año 2021 y 29 de octubre del año 2021
marca el punto de llegada del Bicentenario. Hemos tenido 200 años de independencia, hemos construido un país. Nos maravillamos de ese país, de la sociedad costarricense, de los costarricenses, que somos lo más importante de Costa Rica. Pero en la fecha del Bicentenario, 15 de septiembre del 2021 y 29 de octubre del 2021, ¿qué nos debe provocar? El punto de partida para la Costa Rica de los siguientes años. Eso no está dicho. El gobierno no tiene discurso porque ya dije está mudo y está muerto, ¿verdad? No nos están diciendo cuál va a ser la Costa Rica del próximo periodo. Los partidos políticos en este escenario electoral no nos están dando señales de ese futuro. Los candidatos a la presidencia, que van a ser como 28, no están hablando de ese futuro. Eso es lo que necesitamos ahora en este momento. Estamos cerrando el ciclo de los 200 años, estamos abriendo la puerta de la Costa Rica del Bicentenario hacia el hacia el tricentenario, hasta 100 años más. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuáles son los chorros de luz para ver en el túnel de la crisis que tenemos en el país, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos proyectarla? ¿Cómo se presentan los candidatos presidenciales en Costa Rica hoy frente a este escenario de celebración importante para ver qué nos dicen de la Costa Rica que ellos sueñan, que ellos ilusionan, que ellos tienen esperanzas, que nos quieren enamorar con esos discursos y hasta ahora son muertos? Parecen mudos, con todo el respeto a los que no hablan, pero pareciera que no tienen pensamiento de ver el desarrollo de la Costa Rica que todos queremos ver en progreso, en libertad, en independencia, pero con trabajo, con salud, con educación, sin esas bolsas de desempleo, sin esas bolsas de deserción escolar, sin las bolsas de pobreza y extrema pobreza. Eso es lo que necesitamos en este momento. La fecha del 15 de septiembre y del 29 de octubre tiene que proponernos a nosotros la visión de la Costa Rica que inicia, que es la Costa Rica ahora sí del Bicentenario. Hemos cerrado los 200 años de independencia. Abramos los próximos 50 años, por lo menos, del camino de la Costa Rica que acabamos de celebrar, de la nueva Costa Rica, la que arranca con la celebración del Bicentenario. Eso es lo que nos falta en este momento. Y don Vladimir, la próxima semana con usted también vamos a recordar que en 1921, para el centenario, muchos de los costarricenses, intelectuales de la época y gobernantes pensaron en eso. Y es la Costa Rica que hoy logramos 100 años después, con cosas buenas y no tan buenas, disfrutar. Pero se dieron esa oportunidad hace 100 años. Y hoy usted lo plantea muy claro. No nos estamos dando la oportunidad, ni nosotros tampoco como ciudadanos estamos reclamando que se nos diga en qué podemos construir juntos y con qué tipo de gobernantes. Don Vladimir, muchas gracias por acompañarnos en este sábado previo al 15 de septiembre y nos encontraremos el próximo sábado, posterior al 15 de septiembre, para seguir en este crecer, en esta educación que es con usted cada vez que lo tenemos en el programa. Muy buenas tardes, por cierto. Hoy, esa escuela, Domingo Faustino Sarmiento, hoy recordábamos que un 11 de septiembre de 1888 falleció en Asunción, Paraguay. Así que muchas gracias, don Vladimir. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a usted y a todos los radioyentes y teleoyentes que nos han estado siguiendo con paciencia y con aguante. Muchas gracias y un feliz de semana. Muchas gracias. Un abrazo para cada uno de ustedes. Ya sabe, segunda parte con Vladimir de la Cruz de Lemos, historiador, próximo sábado al ser las 3 de la tarde. Y el próximo miércoles, siéntase feliz de ser costarricense, saque su bandera, cante el himno nacional, el himno patriótico al 15 de septiembre y, ¿por qué no?, pida a Dios por su patria y por todos los que vivimos en esta hermosa Costa Rica. Hasta la próxima, que Dios los bendiga. Muchas gracias. En la esquina. Hemos presentado En la esquina del parque, su lugar de encuentro.
Los esperamos todos los sábados de 3 a 5 de la tarde, aquí en el Facebook Live en la esquina del parque y en Antena 6.